Hola, ¿cómo estás? Vamos a hablar hoy de la evaluación. Es esta parte, este apartado, el que nos queda muy importante dentro de la unidad didáctica y de esta manera ya la tienes revisada para, para subir. Tenemos que tener en cuenta dos legislaciones básicas. Por un lado está la ley, que es la LOMLOE, la ley 3/2020. Y por otro lado tenemos el Real Decreto de Evaluación, que sería el 984/2021, que es el expreso de evaluación, específico de evaluación. En los dos nos habla de un tipo de evaluación que debe ser una evaluación continua. Nos dice que la evaluación debe ser continua, debe ser formativa y debe ser integradora. Debes tenerlo en cuenta a la hora de dejarlo plasmado y también de haberlo tenido en cuenta en las pruebas que elijas para evaluar a los alumnos. Por otro lado, estamos en una evaluación que tiene que considerar la evaluación de los objetivos de etapa y de las competencias específicas del alumno. Y todo esto vendrá reflejado o estará relacionado con los criterios de evaluación, que vienen determinados en cada uno de los currículos educativos. Tendrás los decretos en donde vienen los currículos. Y en ese caso ahí es donde tienes que ver los criterios de evaluación, que tendrán en cuenta la evaluación de las competencias específicas, que a su vez están relacionadas con las competencias clave. ¿De acuerdo? Estamos evaluando, por tanto, saberes, pero también estamos evaluando sobre todo competencias. Vale, una vez explicado eso, tenéis que tener en cuenta y dejar claro que estáis evaluando varias cosas. Por un lado, el aprendizaje del alumno, pero también estáis evaluando el proceso educativo, el proceso de enseñanza, y estáis evaluando la práctica docente. Todo eso debe quedarse reflejado con determinados instrumentos de evaluación, ¿sí? No tenéis que pensar solamente en la evaluación del alumno. Por otro lado, la consideración de la diversidad en el aula, que nos indica el DUA, tiene que quedar reflejado en una diversidad dentro de los instrumentos de evaluación. Los instrumentos de evaluación tienen que ser muy variados. Dentro de los instrumentos de evaluación, la estrella evaluativa es la rúbrica. Como sabéis, dentro de la rúbrica vamos a evaluar determinadas actividades, las evaluaremos mediante rúbricas, otras no. Entonces, en esas rúbricas, bueno, haré un vídeo explicando cómo tenéis que hacer una rúbrica adecuada, por no entretenerme ahora. Además de la rúbrica, tendréis que hablar de listas de cotejo, de listas de escalas de apreciación, de diario de clase, podéis hablar de portfolio, podéis hablar de diario de trabajo, de escala de actitudes y la conocida prueba escrita. Es decir, tenéis que hablar de diversidad de instrumentos de evaluación. Y dentro de la prueba escrita, tener una variedad de preguntas, no todas iguales, sino que tiene que haber unas preguntas que sean de completar, otras preguntas que sean de desarrollar, otras preguntas que sean de relacionar. Tiene que estar reflejado en todas las pruebas evaluativas la diversidad que tenéis en el aula. Esto lo básico. Después tenemos que tener en cuenta que también hay que hacer una coevaluación. El alumno tiene que participar en el proceso de evaluación. No solamente evaluamos nosotros, sino que también se evalúan entre ellos y a ellos mismos con una autoevaluación. Coevaluación entre ellos, autoevaluación cuando evalúan a ellos mismos. Y que tenemos que tener en cuenta, dentro de la diversidad de instrumentos y de estrategias de evaluación, tenemos también que en ocasiones hacer determinadas adaptaciones curriculares. Tenemos que tener en cuenta lo que hay en el aula, que en ocasiones tenemos que considerar el nivel 3 de diversidad, y tendremos que hacer adaptaciones curriculares en donde, dependiendo de la necesidad específica de apoyo educativo que vamos a tratar, pues habrá que hacer una prueba o habrá que adaptar la prueba a estas personas que necesitan o más tiempo o más claridad a la hora de dar un enunciado. Ya vosotros veréis o reflejaréis un aula ideal que vosotros habréis planteado en vuestra unidad didáctica, cuál es vuestra aula, qué características tiene el alumnado de vuestra aula, y por tanto ya reflejaréis concretamente pruebas exactas para ese tipo de alumno que vosotros tenéis ahí. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy y ya hablamos próximamente de los instrumentos de evaluación con detalle. Venga, un saludo.